a Él le ha placido, si hoy tenemos salud porque Dios le ha placido, si hoy estamos en pie por su gracia, por su misericordia. Por eso como cantamos, todo es de Él y para Él, ¿cierto? Y si hoy estamos aquí es para Él, para servirle a Él, para alabarle y bendecir su nombre, así como nos decía el Salmo devocional. ¿Amén? Quiero que leamos una palabra en esta mañana que se encuentra en Colosenses 2, 8. Colosenses 2, 8. Porfa. Ya, amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. También vamos a leer otra palabra que se encuentra también en Colosenses 3, 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos concedes la gracia de poder estar, Señor, delante de ti, creyendo y confiando, Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida, el cual nos compró a precio de sangre, Señor. Y si hoy estamos en pie, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. Por eso permítenos oír, Señor, tu palabra. Que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Saca de nosotros todo argumento, toda mentira y todo engaño, Señor, que quiere sacarnos de la bendición y la voluntad tuya. Así, Padre, yo te pido, Señor, que todo espíritu de sordera sea reprendido en el nombre de Jesús de nuestras vidas para oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en cada alma, cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta palabra que el Señor me entrega es una palabra donde nos habla de que debemos de tener cuidado, ¿cierto? De todo lo que las filosofías y todo aquello que el mundo ofrece para distraernos y sacarnos de la bendición del Señor. Entonces dice, cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses es para exhortarles de una manera práctica, por una vida fundada en la completa suficiencia de Cristo, ¿cierto? Entonces ahí él les está hablando y les está exhortando de que el Señor es el centro de todo. Y dice, como el único camino de progreso en la vida cristiana, de cómo Cristo está viviendo en nuestra, y cómo Cristo está viviendo en nuestra vida interior. Y eso debe ser evidente de cómo Cristo vive en nuestra vida, ¿cierto? ¿En qué? En la conducta, en las relaciones familiares y en la disciplina espiritual. Entonces, si Cristo es evidente en nuestras vidas, nosotros debemos de reflejarlo hacia afuera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Pablo está exhortando al pueblo de los colosenses para que ellos puedan vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo dice, de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida interior, ¿ya? Entonces, debido que su vida está con Cristo en el cielo, el creyente debe pensar en las cosas de arriba. O sea, pensar solamente y vivir y estar relacionado con la vida espiritual, con la vida netamente del Señor. Entonces, nosotros vivimos en un mundo natural, pero nuestra vida es una vida espiritual. Entonces, por lo tal, tenemos que movernos en esta vida natural, ¿cierto? Como estudiar, trabajar, hacer nuestros quehaceres diarios, pero nosotros necesitamos vivir esa vida espiritual
de la cual la palabra del Señor nos habla, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos movernos de una manera de acuerdo a lo que Pablo está exhortando a los hermanos de Colosas, ¿cierto? Que ellos estaban siendo introducidos o desviados de la vida espiritual a esas filosofías de la época. Bueno, la filosofía o la humanística de la humanística, eso no es nuevo, eso no es de ahora, no es que alguien se lo inventó de ser humanista, ¿cierto? Sino eso viene desde Adán y Eva. Entonces, siempre hay situaciones que se quieren presentar a nuestras vidas como agradables para sacarnos de la bendición de Dios. Entonces, el mundo, si nosotros vemos el sistema, vemos el mundo y vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, todo apunta a sacarnos de la bendición de Dios. Todo apunta a desviarnos de la voluntad de Dios. Si nosotros vemos la televisión, ¿qué trae la televisión? ¿Cierto? Trae engaño, desilusión, traición, de todo. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, en la vida espiritual, nuestra vida está siempre guiada por la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a ver lo que no dice la palabra, empezamos a alimentarnos de esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra vida se va acostumbrando a eso. Y cuando nos damos cuenta, eso es tan normal como cualquier cosa. Y no es así. Por eso Pablo les dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí? O sea, mirad que nadie nos engañe. ¿Sí? El mundo siempre tiene lo suyo para hacer las cosas en contra de la palabra del Señor. Entonces, todo el sistema está creado para eso, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos vivir de una manera distinta, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, para que no nos desviemos de su verdad. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen que son correctos, que es lo que está bien, ¿cierto? Pero dice su palabra que el fin es un fin de muerte, o sea, no es un camino correcto. Y por eso la palabra del Señor viene a nuestras vidas, ¿para qué? Para encaminarnos. Cuando nos estamos desviando del camino, la palabra viene para encaminarnos y decirnos, mire, ¿sabe Wilson? Usted la está haciendo mal. Está desviándose de la palabra del Señor. Así que mire, esta palabra lo trae al camino nuevamente. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos retomar la palabra, analizar lo que Cristo está hablando a nuestras vidas y poder retomar la verdad de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos creer y confiar en lo que dice la palabra del Señor para que nosotros podamos seguir avanzando en la vida espiritual. Cuando nosotros nos desviamos de la palabra, tomamos un rumbo distinto en el cual se hace como si fuera muy normal en nuestras vidas. Ya todo nos parece normal. Ya un chiste de doble sentido, nos reímos y parece que es normal, ¿sí? Pero no es normal. Entonces, cuando nos dejamos desviar de toda la filosofía del mundo, del Internet, de Instagram, etcétera, etcétera, y todo lo que vivimos en el diario vivir, entonces ya se nos hace algo normal y es algo que no nos afecta a nuestra vida espiritual. Eso es lo que pensamos, pero eso poco a poco nos va apartando, nos va apartando, nos va apartando. Y cuando nos damos cuenta, estamos afuera, ya no queremos nada con el Señor. Ya no estamos ni ahí con Dios, ni con su casa, ni con su presencia. Ya nos da pereza orar, nos da pereza venir al templo, nos da pereza estar juntos, gozándonos en la presencia del Señor. Y llegará el momento de que ya ni volvemos a la casa de Dios, y ya no estamos ni ahí con el Señor. Entonces, el mundo, el diablo, siempre quieren sacarnos de la bendición. Siempre quiere colocar cositas en nuestra vida para que nos alejemos del Señor. Es como un niño. Un niño está llorando y está llorando a la mamá y le llora, y entonces la mamá coge el sonajero y le hace acá, y el niño
se entretiene que hay pegado. Entonces así está nuestra vida. Estamos con el Señor, caminando bien, andando en los caminos del Señor, pero de repente nos suena el sonajero y quedamos ahí pegados. En la teleserie quedamos pegados en el Instagram, en el Facebook, ¿cierto? Y así sucesivamente, en cualquier situación. En el gimnasio, cuando le damos prioridad al gimnasio, no le damos prioridad a Dios, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que nos tocan el sonajero y quedamos ahí pegados. Entonces el diablo coge el sonajero y para acá, para acá. Y nosotros vamos allá, ¡ay, qué linda la teleserie! ¿Cuándo comenzará el otro capítulo? Entonces todo eso, y se lo digo porque lo viví. Me mostraron una teleserie colombiana y quedé pegado. Entonces ya eran 3, 4 horas ahí pegado y, y orar. ¿Cuánto oraba? 10 minutos. Entonces, como que eso le hace un alto en el camino y cualquier cosa quiere desenfocarnos del Señor, quiere desenfocarnos de la bendición de Dios, ¿sí? Pero de nosotros depende de que podamos seguir avanzando y creerle al Señor, creer en su palabra, porque Dios siempre nos va a dar una alerta y siempre Dios nos va a dar una palabra donde nos vuelve a centrar al camino. Solamente desde nosotros si lo tomamos o lo dejamos, ¿cierto? Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios nos habla, si Dios nos dice, es por algo. Muchas veces decimos, no, eso ya es mucho, eso no es para mí, es para el hermano que no viene. Pero mentiras, el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestro interior. Y Él conoce de dónde estamos deslizando. Entonces Dios es bueno y Dios es misericordioso, es compasivo con cada uno de nosotros. Les voy a leer el significado de filosofía. Filosofía es la expresión que se refiere a los principios, valores e ideas que rigen el estilo de vida de una persona o de un grupo y orientar su comportamiento en busca de su autorrealización. Cuando habla de autorrealización está enfocado en sí mismo. Entonces, la filosofía siempre nos va a sacar del propósito de Dios, porque la filosofía humanista habla de que yo soy yo y Dios no necesito de Dios, sino que yo necesito de mí mismo y no de Dios. ¿Sí? Humanismo, el significado dice, considerar al ser humano como un ser natural y no como una creación de Dios. Por ejemplo, de la evolución, ¿cierto? Que habla que nosotros venimos del mono. Sí, eso es algo que no es correcto. Pero todo esto se crea, ¿para qué? Para sacarnos del centro de la voluntad de Dios. O sea, nosotros sabemos que somos creación de Dios y no venimos del mono. ¿Sí? Que estemos medio despeinados es otra cosa. Pero no venimos del mono. Entonces pasa una cosa. Entonces nosotros nos damos cuenta que todo eso comenzó en Génesis capítulo 3. Si me pueden ayudar, Estefanita, por 3, versículo 4. Ah, no. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Siguiente. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, aquí está hablando de que el diablo tomó la serpiente y la usó como el vaso que quería para llevar una palabra a Eva, de tal manera que distorsionara lo que Dios dice y lo que Dios es. Entonces dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, si ella comía ese fruto, iba a ser igual que Dios. O sea, no iba a necesitar a Dios. Iba a ser autónoma. Pero mentiras del diablo. Porque ¿qué pasó? Ahí sucedió todo. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces hay palabras que nos quieren sacar de la bendición.
Hay palabras que quieren tomar nuestra vida de tal manera para desenfocarnos de Dios. Y siempre hay alguien que siempre va a querer traer algo a nuestra vida para desenfocarnos. Un día Wilson Emanuel llegó a la casa y decía que no iba a volver a comer carne, que porque sufren los animalitos. Entonces yo le dije, ¿quién le dijo eso? Dijo, no, una niña que ya no come carne porque no le gusta ver sufrir a los animalitos. Entonces le dije, una cosa lo que diga la niña y otra cosa lo que dice Dios. Dios creó los animales para que nos alimentemos de ellos, ¿cierto? Y hay filosofías que nos sacan y nos desenfocan de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Dios creó los animales y las plantas para alimentarnos de ellos. Entonces, y siempre llevamos a un animal al mismo nivel de un ser humano. Y el Señor dice que nosotros valemos más que cualquier tesoro del mundo. Entonces no es de acuerdo a lo que nosotros escuchemos, porque la filosofía siempre nos va a desencuadrar de lo que Dios dice y siempre nos va a encuadrar en cosas que no son reales, que no son verdaderas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y así muchas cosas. Lo mismo el feminismo, el machismo. Entonces son muchas situaciones que nosotros lo vemos hoy día que ya es una realidad. Entonces, y también vemos que también mucha distorsión de la palabra, se multiplica el pecado, se multiplica la maldad y todo es normal. O sea, antes era un tabú, ahora ya es normal. Ahora todo se hace de una forma tan natural, pero nosotros sabemos que no es así, que eso es pecado contra Dios, que eso nos lleva a una condición deplorable, no solamente en nuestra vida natural, sino en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso Pablo trae esta palabra para decirnos, tengan cuidado con cualquier palabra que quiera venir a nuestras vidas, cualquier palabra que quiera encadenarnos y quiera sacarnos del centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces también hay muchas filosofías también de cómo crecer monetariamente. ¿Cómo puedo hacer y cuáles son los pasos para seguir, para tener billetes? Entonces, son tantas cosas que si nosotros nos ponemos a analizar lo que dice la palabra conforme a todo lo que se escribe en la filosofía humana, todo va en contra de la palabra y también hay cosas que nos quieren desenfocar. Entonces, lo importante en este tema es que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque la tierra siempre, todas las cosas nos desenfocan y siempre quiere desenfocarnos. Si nosotros comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a hacer la voluntad de Dios, va a llegar algo para desenfocarnos, va a llegar algo para sacarnos de ese propósito. Cuando cuando nosotros pretendemos tomar una decisión diferente para Dios, una actitud diferente para el Señor, para servirle mejor, siempre va a venir un tropiezo, siempre va a venir algo que va a querer sacarnos de la bendición. Pero de nosotros depende si tomamos eso o lo dejamos. Que el Señor nos ayude, porque dice la palabra del Señor que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque hoy estamos aquí en pie, hoy estamos caminando, hoy estamos en el Señor. Por eso necesitamos siempre depender de Él. Porque el momento que dejamos de depender del Señor, nuestra vida comienza a flaquear. Y comienza a flaquear y a flaquear. Y cuando nos damos cuenta, ya no estamos en la casa del Señor, ya no estamos adorando, ya no estamos sirviendo al Señor. Pero cuando nos damos cuenta es que ya estamos afuera. Entonces, es importante retomar lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Amén? Dice que alguien está hablando, para que lo silencie. Es de raíces griegas, que significa relativo a la doctrina que se basa en que el hombre es el centro del universo. ¿Sí? Entonces, todo lo lleva a uno a eso, a que nosotros no dependamos del Señor, de que nosotros somos autónomos
de que nosotros podemos vivir a la manera que queremos, a la manera que se nos antoje, y eso no es así. Amén. Entonces dice, el arma más poderosa del diablo es desenfocarnos con alguna entretención, porque él no puede tocarnos, ni poseernos, ni obligarnos a nada. Él no nos va a obligar, pero sí va a colocar un instrumento para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué instrumento ocupó el diablo para sacar a Adán y Eva? La serpiente, ¿sí? ¿Y cuál es el vaso que él quiere usar para sacarnos de la bendición de Dios? Entonces, nos damos cuenta en el ejemplo de Abraham y Lot. Cuando el Señor le dijo que saliera, él se llevó a su sobrino Lot, ¿cierto? Y eso fue un impedimento para que él pudiera oír la voz de Dios y cumplir el propósito de la voluntad de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos enfocarnos en lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, Lot, cuando hubo la riña entre ellos y Lot se fue para un lado, ahí Dios comenzó a hablar con Abraham. Entonces, ¿cuál es tu Lot hoy? ¿O cuál es mi Lot hoy? Que no me deja avanzar, que me detiene, que no me deja seguir cumpliendo el propósito de la voluntad de Dios en mi vida, ¿cierto? Porque no solamente son instrumentos que el diablo usa, no solamente en animales, en palabras, sino también en personas, para sacarnos de la bendición y el propósito de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso muchas veces decimos, pídale al Señor que le dé un espíritu de discernimiento. El espíritu de discernimiento se requiere cuando yo estoy en la presencia del Señor. Cuando yo vivo en la presencia del Señor, viene ese espíritu de discernimiento. Ahí, cuando yo salgo y me desenfoco de la oración, de la presencia del Señor, ahí pierdo el espíritu de discernimiento. Entonces, por eso necesitamos estar y vivir en la oración. Necesitamos vivir en la comunión con el Señor, porque ahí Él nos dirá y nos enseñará y nos guiará para que no desfallezca nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que siempre podamos seguir las pisadas del Maestro. Amén. Y dice, vamos a leer 2 Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza de ángel de luz para hacernos creer que viene de él. Por eso tenemos que discernir todo con la palabra, porque dice la palabra del Señor que si un ángel viniera del cielo y trajera un mensaje diferente a lo que está escrito, no le creáis, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros tenemos que cuando alguien predica o cuando alguien entrega un mensaje, que sea acorde a la palabra del Señor, no sea acorde a lo que uno quiere decir o uno quiere expresar, ¿sí? Y también estar pendiente de cuando uno escucha a un predicador, qué es lo que está diciendo, si está acorde a la palabra o no. Había un pastor que hablaba de eso, de los camellos, que nosotros éramos camellos. ¿Y dónde dice la palabra que son camellos? Entonces son cosas que uno dice, bueno, son tremendas. Entonces por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que, qué instrumento está usando Satanás para sacarnos de la bendición de Dios. Aunque nosotros lo veamos de una manera distinta, aunque nosotros lo veamos que es lo mejor, pero no es lo mejor. Si no está conforme la palabra del Señor, no es de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Y por último, vamos a leer Mateo 14. Mateo 14 del 22 en adelante. Dice, Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Después la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, perdón, se turbaron diciendo, un fantasma, ¿cierto? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, ¿cierto? Entonces, él, mientras puso la mirada en Jesús, pudo caminar. Cuando él vio la tempestad, vio el agua, vio el viento, vio todo lo que quería negarlo, ahí empezó a hundirse. Entonces, por eso es importante que no nos desenfoquemos de lo que Dios dice, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está ministrando nuestras vidas. Entonces dice, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos cuando el Señor ha hablado en nuestras vidas? ¿Por qué dudamos de lo que el Señor ya ha dicho de nosotros? ¿Por qué dudamos de lo que Él ya ha declarado desde antes sobre nuestras vidas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nuestra fe, en vez de alimentar nuestra fe decae, nuestra fe mengua? Al contrario, entre más años debemos tener una fe más poderosa en el Señor, porque Él es el que nos anima, el que nos fortalece, el que nos levanta, nos da la fuerza que necesitamos y el poder para hacer todas las cosas. Aún vivir en cosas que no son de acuerdo a la vida natural. Digamos, ¿qué hombre en su vida natural puede caminar sobre las aguas? Pedro lo hizo, ¿cierto? Mientras él tenía su mirada enfocada en el Señor. Cuando sacó la mirada del Señor, su vida cambió. Entonces, hay cosas importantes que nosotros debemos de ver en el área espiritual, que nosotros podemos vivir cosas sobrenaturales en la vida natural mientras estemos enfocados con Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder comprender lo que Cristo quiere hacer en nosotros, de lo que Cristo está hablando en nosotros y de lo que Él quiere ministrarnos cada día a nuestras vidas. Amén. Entonces, la fe, para poder tener esa fe certera, tengo que estar alimentándome de la palabra, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Cada vez que yo estoy orando, cada vez que yo estoy leyendo, cada vez que estoy estudiando su palabra, mi fe se va aumentando, mi fe se está ensanchando más y nosotros podemos creer y confiar lo que sus promesas dicen. Amén. Aún en las circunstancias que estemos viviendo. Ahí Pedro veía las circunstancias, decía el viento, el mar y todo estaba embravecido, pero él miró las circunstancias. Él no miró, sacó la mirada de Jesús y vio las circunstancias. ¿En qué circunstancias estoy viviendo hoy? ¿En qué situación estoy viviendo hoy? Y si he sacado la mirada del Señor por las circunstancias, por la salud, por el trabajo, qué sé yo, por alguna situación familiar, pero que nada nos desenfoque del Señor, porque ahí es donde empezamos a hundir, ahí es donde empezamos a desviarnos del propósito de la voluntad de Dios. Amén. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso. Si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra como el Señor nos enseña, podemos sacar muchas riquezas impresionantes en nuestra vida diaria.
para nuestra vida familiar, nuestra vida como seres humanos, ¿cierto? Como individuos. Entonces es importante que le creamos al Señor. Es importante creer lo que Él dice y creer cada promesa que Él estableció para nuestra vida. Amén. Aún estemos viviendo lo que estemos viviendo, aún estemos pasando lo que estemos pasando, Dios es fiel y Él nunca retarda sus promesas. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder creerle al Señor, el Todopoderoso de nuestras vidas. Amén. Quiero también compartirles esta palabra que está en Colosenses 1:15. Quiero leerla hasta el 23. Entonces, cuando Pablo le hablaba a los colosenses sobre las filosofías, todo aquello que lo saca, él primero les enseña y les dice en el 15, aquí está hablando de Cristo el Señor. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿cierto? Entonces aquí Pablo les enseña a quién debemos poner nuestro centro de atención, ¿cierto? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿No le parece maravilloso lo que Pablo les dice? O sea, si nosotros nos enfocamos en esto, o sea, en Cristo estamos seguros, estamos completos y estamos todo en Él. O sea, todo lo que está fuera de Él es distorsión para sacarnos del propósito de Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a poder entender y comprender que Él es todo en nosotros. Amén. Maravilloso el Señor por todo lo que nos enseña y nos permite a través de su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que todo aquello que de alguna manera nos ha querido desenfocar, nos ha querido apartar, nos ha querido llevar a situaciones contrarias, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Cada uno sabe qué situación vive en su corazón, qué situación vive en la relación con Dios, qué situación vive en la vivencia espiritual en su vida diaria. Amén. Y solo el Señor sabe y conoce nuestra condición. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé la gracia para encaminarnos a este Dios todopoderoso que nos enseña, que nos ministra, que nos guía, para que podamos centrarnos
al camino. ¿Amén? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este momento, por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Señor amado, porque tú quieres, Señor, que nuestra vida esté segura en ti, Señor. En ti estamos seguros, en ti estamos guardados, Señor. En ti, Señor, podemos avanzar, podemos crecer, podemos, Señor mío, Dios mío, seguir ese camino que tú trazaste para nuestras vidas de antes de la fundación del mundo, Padre. Por eso, ayúdanos, Señor. Permite, Padre, que nada nos desenfoque, Señor. Que nada, Señor, nos aleje de tu presencia y de tu poder. Porque tú nos muestras a través de la palabra, Señor, que tú quieres encaminarnos nuevamente, Señor. Muchas veces hemos perdido el norte, Señor amado. Muchas veces hemos perdido la dirección, Señor, pero tú traes una palabra para direccionarnos y para enseñarnos el camino, Señor amado, para podernos guiar y dirigir, Señor, delante de ti, de tal manera, Padre, que podamos seguir sirviendo, adorando y bendiciendo tu nombre, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, como ministerio, como iglesia, Señor, que siempre, Padre, haya ese fluir del Espíritu en nuestras vidas, que siempre haya esa comunión, Señor. Danos un espíritu de oración y gracias, Señor. Necesitamos, Señor, volver a la oración. Necesitamos volver, Señor, al camino, Señor, en el cual nos hemos alejado, Señor amado. En el nombre de Jesús te bendigo y te glorifico. Y así yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se cansó, se fatigó, Señor. Que una palabra, Señor, en la cual cautivó su vida, su corazón, Señor, para sacarlo del propósito y de la bendición tuya, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por cada uno de mis hermanos que hoy no está aquí, Señor. Padre, para que tu gracia y tu amor sea en cada uno de ellos y ellos puedan, Señor, creer y confiar de que tú eres el todo, en todo en nosotros, Señor. Te bendigo y te glorifico por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú estás obrando, Señor. Porque cada día, Señor, tus promesas son firmes, Señor. Dice tu palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Tú eres el único que, Padre, que nos puede ayudar y socorrer en todas las situaciones y adversidades que vivimos, Señor. Ayúdanos, Padre, que no le demos privilegio a otras cosas, Señor, sino que tú seas, aleluya, lo primero en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a nuestros hermanos por Zoom y que el Señor nos guarde en toda situación. Bendición.